César Azabache con nosotros para que nos explique en qué situación se encuentra el presidente de la República y qué significa que se atreva a amenazar públicamente a un programa de televisión por difundir esta información. Y ya está con nosotros César, querido, ¿cómo estás? Muy buenos días. Patricia, ¿cómo estás? A las órdenes. ¿Qué situación la que vivimos? Yo en mi análisis juntaba esto con el hecho de que el premier levantara el teléfono para gritar a Jaime Chincha por una opinión que nos puede parecer buena o mala, la reacción de Chincha nos puede parecer mejor o peor, ese no es el punto. El hecho de que un premier levante el teléfono para chillar a un periodista, no porque ha dicho lo ha acusado de algo falso, sino porque ha emitido una opinión. Para mí todo esto es inédito, de verdad. César, ¿no? Por eso un tercer evento, ¿no? Esa suerte de requerimiento que ha hecho el ministro del Interior después del incidente de la separación del ministro González a la Fiscalía de la Nación para recomendarle que le dé un asiento, virtualmente es eso, en el equipo especial que investiga al presidente. Ponga usted a quien yo quiero porque necesito saber qué está haciendo usted, ¿no? Claramente. Si juntamos los tres elementos, más el discurso presidencial, y creo que podríamos abundar en más detalles. La ley que pretende penalizar las filtraciones de fiscalía, por ejemplo, ¿no? Que fue de la escena anterior a julio, pero sí, también esa ley. Creo que lo que encontramos se describe con una palabra que vi en uno de los artículos de opinión este fin de semana, que es agotamiento, ¿no? O sea, de varias maneras, la estratagema legal del presidente no parece tener una construcción definida por objetivos legales, sino que parece definida por la simple intención de mantener el estado de cosas en el que estamos por la mayor cantidad de tiempo que sea posible, sin ninguna previsión institucional a lo que va a significar su estallido. Esa acumulación de energía que se expresa en este continuo desafío, ¿no? Cada vez que filtren o que llegue a medios o que la opinión pública tenga más información sobre lo que él ha hecho, entonces hará una bravuconada como esta de amenazar a Panorama. Esa acumulación de energía institucional creo que lo único que puede producir es un estallido de dimensiones apocalípticas en el momento en que este ocurra, ¿no? Ya en este momento la tensión entre las opciones legales, constitucionales, todas innovadoras, es altísima. Ya en este momento casi nos falta solo que el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema, aprovechando cualquiera de los casos que están en formación, varios de los cuales promueve el propio Castillo, dicho sea de paso, termine de declarar que puede ser suspendido judicialmente o que, como dice Omar Cairo, se le puede procesar por infracción a la Constitución sin que los límites del 117 lo afecten. Por algún lado, toda esta energía que creo que está en un borde inconcebible tiene que estallar, porque al final del día, Patricia, las instituciones y la política y el derecho son como la física, tiene leyes, tiene límites, tiene resistencias que alcanzan un punto de estallido. Esto no puede sostenerse mucho tiempo más. No creo que se sostenga mucho tiempo más. De acuerdo, creo que lo que estamos es ante un aparato estatal que se pretende utilizar no para defender la institución presidencial, no para defender una autoridad legítimamente elegida, sino para defender la delincuencia. Y para eso no está hecha la ley. La ley protege al presidente para que pueda seguir en su puesto sin ser acusado por cosas que tiene que ver con su función presidencial, con tomar determinadas decisiones, ¿no es cierto? Y para que no se use la legislación para sacar a cualquiera que me estorba. Pero no está hecha para que un delincuente se quede en Palacio de Gobierno. De hecho, nunca se pensó en las protecciones constitucionales a la presidencia como una especie de paraguas o blindaje para cometer crímenes. Cuando se optó, y lo hemos hecho durante toda la República, pero estoy pensando en el 79-93, cuando se optó por mantener las protecciones presidenciales, se estaba pensando en bloquear interferencias, es decir, ataques promovidos por minorías parlamentarias o por un judicial o una fiscalía descontrolada contra la institución presidencial. La mejor evidencia, Patricia, de que no se está pensando en la presidencia, sino en el señor Castillo, está en las vías legales que usa. Si alguien creyera seriamente
que lo que está haciendo la Fiscalía al investigarle y al acumular evidencia contra él fuera una violación a la Constitución, bueno, pues sus abogados habrían optado por un procedimiento de conflicto de competencias y hubieran ido directamente al Constitucional a pedirle al Constitucional que declare que la Fiscalía no tiene la competencia que está usando. No se han atrevido a hacerlo, porque por esa vía, que es la más corta, lo que sin duda habrían obtenido es una sentencia del Constitucional validando el procedimiento de la Fiscalía, y el Constitucional puede hacer eso, a diferencia del Judicial, abriendo todas las compuertas de lo que significa proteger esa investigación. No lo han hecho. Han tomado el camino largo y tortuoso de las acciones judiciales, tratando de mantener esta suerte de contraequilibrio, ¿verdad? Esto que en realidad es un entrampamiento en el que todos vemos lo que está pasando y nadie atina, no todavía, a tener una salida clara y concluyente a esta crisis. Ahora, hay algo que está profundamente mal, César, y es confundir hechos con opiniones, para empezar, ¿no es cierto? Me pasa a cada rato que entrevisto políticos y les señalas un hecho, ¿no? O sea, por ejemplo, usted es el único que votó en tal sentido de su bancada. Esa es tu opinión. Y tú, no, señor, es un hecho, usted es el único que votó, ¿no? Y por otro lado, decir que lo único que hay contra Castillo, que es la otra cara de la moneda, son opiniones, son dichos, cuando, claro, no hay un video, ¿no es cierto? Todavía no hay un video, todavía no hay un audio, pero hay una serie de hechos cada vez más abundantes de coincidencias, de indicios que tienen que ver en el ámbito de decisiones que se tomaron en el gobierno, de plata que se está moviendo en el entorno del presidente Castillo, que ya no se puede hablar simplemente de opiniones de colaboradores eficaces. De hecho, Iván Meini decía ayer en El Comercio, ¿no? Por mucho menos en este país se dictan órdenes de prisión preventiva. Así es. Y tú lo decías ayer en tu columna, también en El Comercio, ¿no? Creo que lo peor de esta crisis, coincido con lo que decías ayer, estriba en el modo en que en el colateral se están instalando en nuestra aproximación al lenguaje, a la comunicación entre personas, una serie de lugares comunes que son erosivos. Uno de esos es el que acabas de citar. En toda esta crisis estamos convirtiendo nuestros deseos en razones legales. Ahí está el caso del supuesto fraude en las elecciones. Estamos eliminando el espacio de la evidencia, relativizándola, como tú lo acabas de notar. Lo que dijo Pacheco es solo un dicho, lo que dice Carolina López es solo un dicho, lo que dice Villaverde es solo un dicho, los $20.000 son solo dinero, el puente de Tarata es solo un puente, Zarratea es solo una casa, todo se relativiza y entonces vaciamos nuestro lenguaje de evidencia, y al vaciarlo de evidencia le quitamos esa referencia que la permite anclarse intersubjetivamente de manera comprensible para el otro o para la otra. O es la evidencia lo que nos permite comunicarnos, lo que nos permite alimentarnos de nuestros propios errores, lo que nos permite intercambiar y fijar puntos de acuerdo intermedio. Estamos perdiendo eso, Patricia. Estamos perdiendo la necesaria referencia a la evidencia. Y eso es terrible, porque independientemente de que quien esté en el poder, de derechas, de izquierdas, del centro, de lo que uno quiera, si es que no volvemos a evaluar las cosas en función de lo que son y no de quien las comete y no de quien las dice, eso nos va a perseguir, César, nos va a perseguir después de Castillo. Castillo se puede ir, lo van a votar, lo van a meter preso, ya veremos. Pero eso que se está instalando va a ser lo que nos acompañe como país durante probablemente muchísimo tiempo más, si no reaccionamos, ¿no? Sí, de hecho, se ha dicho mucho en este último tiempo, desde que se habla de la necesidad de adelantar las elecciones generales, que para hacerlo razonablemente se requieren primero reformas políticas. Bueno, las reformas políticas que requerimos y sí las necesitamos no están solo en las leyes, están en nuestra comunicación institucional, ¿no? En la capacidad de volver a encontrarnos, de ponernos de acuerdo, de fijar puntos mínimos de consenso, porque de lo contrario, insisto, como tú decías ayer, la salida a esta crisis va a ser solo la salida a Castillo y al Congreso, y la reproducción de un esquema de comunicación política nada constructivo. Entonces, no, de esto solo podemos salir si aprendemos a ponernos de acuerdo. Y si nos tenemos que aprender a poner de acuerdo en función a los tribunales, que en medio de esta crisis se han convertido en una especie de refugio, en un refugio para todas las acciones afirmativas de derechos. Mira el caso de Ana Estrada, mira la pelea de Morán,
mira el propio caso de la SUNEDU, bueno, pues entonces hay que ir a los tribunales, ¿no? De acuerdo. Si los tribunales son los que nos quedan, a partir de ellos tendremos que encontrar alguna forma de construir nuevos equilibrios. Yo me he quedado espantada en cosas como que les toman fotos a los congresistas que en la carrera famosa del Bicentenario, en esta carrera de caballos que es como un emblema que se corre todos los años en 28 de julio, les toman fotos insultándolos porque se sentaron a almorzar con congresistas de la bancada de Perú Libre, con la señora Dina Boluarte. ¿Qué esperan? O sea, a mí me parece muy bien que discrepen en el Congreso y voten distinto, que por cierto ni siquiera votan distinto, eso no les preocupa, ¿no es cierto? No les preocupa que voten igual cuando se trata de volarse derechos civiles, pero sí les preocupa que compartan un almuerzo. O sea, estar en las antípodas del pensamiento de alguien no quiere decir detestarlo, ¿no? De hecho, es parte de lo que estamos heredando por cosas como no tener el Senado, ¿no? Esto va a sonar a memorias de anciano, pero en el Congreso del 90 al 92, yo en ese tiempo pude colaborar con alguna comisión sobre derechos humanos, donde estaban Mome Padre, Díez Canseco, varios congresistas del PPC, del APRA. Yo veía a los congresistas de izquierda del PPC y del APRA discutir agresivamente en el pleno del Senado y luego irse a tomar un café, discutir puntos mínimos de las cosas que podían pasar y las que no podían pasar, porque para eso es el Senado, por ejemplo, ¿no? Y ahora estamos ante trampas y paradojas como haber peleado infructuosamente, desde la transición del 2000 para que el Senado se restaure, y ahora no queremos Senado, porque a quien le conviene parece tener Senado, esa fuerza popular que ya se dio cuenta que es mejor como grupo parlamentario, más eficiente, ganan más veces que como partido para las elecciones presidenciales. Entonces ya no queremos Senado, porque ahora el que lo promueve es el adversario enfrente. Paradojas y trampas de ese tipo nos las estamos poniendo por todas partes. Por eso mi voto, porque encontremos canales de salida a este vacío de acuerdos, y mi voto porque apostemos por la única columna que nos queda en pie, que es el judicial, y que podamos recuperar un constitucional que pueda dialogar con él en procesos equilibrados que nos den soluciones sostenibles. Increíble. Al final no apelamos al poder del Estado, que es el que no se consigue con voto popular, el que en ese sentido es menos representativo por la situación en la que nos encontramos. Pero esto efectivamente coincido contigo, César, es lo único que nos queda. Pregunto para terminar. Sabíamos que Pacheco iba a empezar a hablar y sabíamos que eso iba a marcar probablemente un golpe fuerte en el caso Castillo. Hay que decirlo con claridad, cuando hay varios testigos cuyos testimonios concuerdan y los hechos que están contando se encadenan y uno puede seguir la ruta del dinero, ¿no es cierto? Me dieron tanta plata y se nombró a tal persona. Justo en esa semana los parientes de Castillo movieron plata por aquí. Bueno, se empieza a configurar, ¿no es cierto?, un delito. Así es como se va probando. No es que 3 personas dicen lo que quieren, 3 personas coinciden en sus testimonios con respecto a la responsabilidad del presidente y de su entorno. ¿Cuán grave es lo que está contando Bruno Pacheco con respecto del presidente Castillo? Déjame decir 2 cosas muy brevemente, ¿no? La primera es que se supone que tenemos un sistema institucional basado en la persona, y eso significa que los testimonios que da una persona funcionan en la medida en que les creamos. Y lo que digan nos parezca sensato. No estamos en el siglo XIX, ¿no?, donde solo valen 2 testigos como una semiprueba y entonces hay que hacer matemáticas de las evidencias para alcanzar la prueba plena. Aquí no es así. Hace muchos años que un sistema judicial basado en la persona tiene que comenzar por reconocer la validez de un testimonio, de lo que la persona dice, en tanto sea creíble. Y eso vale tanto para los casos sobre corrupción como para los casos sobre violencia sexual, ¿no?, donde es la víctima la persona que habla. Entonces, primero, desmitifiquemos los testimonios. Los testimonios no son un pedacito de prueba, son palabras de seres humanos a los que hay que creer o no. Lo segundo, hay 2 paquetes de hechos en esta historia, Patricia, con esto termino, que hay que mirar por separado porque tienen diferentes velocidades. Una se refiere a lo que ha ocurrido en este pasado reciente, que empezó el 28 de julio en el domicilio de Zarratea, y son las historias sobre eventos de corrupción efectivamente desarrollados. Y esos tomarán cierto tiempo, porque requieren revisar documentos, requieren cruzar información, requieren peritajes, requieren todo eso que hace que los casos Odebrecht, por ejemplo, hayan demorado tanto. Pero al otro lado están las historias sobre interferencias.
Y esta es la parte en la que probablemente los testimonios de Pacheco se vuelven más duros, porque Pacheco está contando la historia de una presidencia de la República que ha utilizado sus propios funcionarios para tejer una ruta para esconder a una persona que podía incriminar al presidente. Y falta todavía que aparezca el señor Silva, que aparezca el sobrino Vázquez, ¿verdad? Porque desde que comenzó esta historia, desde varios sectores advertimos que fugarse no es tan sencillo, menos para personas que no tienen habilidades especiales para hacerlo, y que entonces estas rutas de escape tienen un punto final de salida, y ese punto final de salida se empieza a anunciar con esos intentos por interferir en el equipo especial que con mucho criterio pidió el Ministerio Público se organice, la Fiscalía se organice para proteger estas investigaciones. De modo que las historias largas tendrán su tiempo, las de interferencia son las que pueden gatillar la suspensión judicial del presidente. Y eso además se tiene que resolver inmediatamente porque la justicia no puede permitirse tener a alguien que no le permite hacer su trabajo. Creo que si a eso le sumamos las presiones de Camacho en prensa con información falsa sobre la fiscal de la Nación, bueno, otra vez, no se trata de un dicho, se trata de hechos concretos que van saliendo y que demuestran que Castillo, por lo pronto, y eso está claro, clarísimo, está poniéndole cabe a una investigación. Y eso no se puede permitir. La ley no lo permite, no es que a nosotros nos parezca mal, ¿no? Exacto, sería absurdo pensar en un sistema judicial que permite su propia interferencia, ¿no? Muy bien, César, clarísimo como siempre. Muchísimas gracias. Y efectivamente, confiemos en que se pueda llegar a puntos mínimos, porque si no, como sociedad no llegamos a ninguna parte. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.